Un atento saludo, compañeros. A continuación vamos a hacer la descripción de la actividad de la microplaneación como una estrategia para fortalecer la competencia lingüística. Los estudiantes relacionados a continuación: Patricia Yanet Ruiz, Cristian Orjuela Roa y Olver Omemelo, para el curso Teorías y Estilos de Aprendizaje bajo la tutoría de la profesora Sandra Patricia Parada. Para iniciar con la actividad es importante reconocer cuál es el contexto que se está desarrollando la microplaneación. En este sentido, el grupo ha seleccionado la asignatura de inglés para el grado quinto de la básica primaria. La competencia clave a desarrollar o fortalecer es la competencia comunicativa lingüística para niños entre los 10 a los 13 años. Lo que se espera es que el estudiante comprenda e identifique a partir de las comparaciones físicas, las comidas y las bebidas favoritas. Se espera que la microplaneación se desarrolle durante 3 semanas. Como objetivos específicos, se espera que a partir de una secuencia didáctica el estudiante desarrolle y fortalezca las habilidades de la competencia lingüística y que se gestionen recursos y actividades sobre la base pedagógica y biológica del aprendizaje. El tema son los comparativos y los superlativos, y el subtema son los adjetivos, adverbios y pronombres personales. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Patricia Ruiz y voy a hablar del papel que desempeña el cerebro en el aprendizaje y en la conducta de los niños de grado quinto en las clases de inglés. Bueno, como bien habíamos visto anteriormente, sabemos que el sistema nervioso tiene la extraordinaria capacidad de adaptarse a los distintos cambios internos y externos y de responder a infinidad de estímulos. También sabemos que la plasticidad neuronal se ha vinculado de manera directa con la posibilidad que tienen las personas de aprender nuevas habilidades, de crear nuevas ideas y de experimentar nuevas emociones y sensaciones. En la clase de inglés se evidencian múltiples dificultades en los estudiantes. Una de ellas es la pronunciación de los fonemas de la segunda lengua, y esto consiste en cómo el oído percibe los sonidos o cómo estos sonidos son descifrados por el cerebro. Esto ocurre cuando el estudiante, al hacer uso de vocabulario extranjero, de gramática y comprensión textual, realizan múltiples operaciones cognitivas, logrando el desarrollo de sus estructuras mentales y de sus esquemas de conocimiento. Los estudiantes, al realizar un proceso de aprendizaje relacionado con la adquisición de un segundo idioma, utilizan las áreas cerebrales, sobre todo del lado izquierdo del cerebro y de algunas del lado derecho. El área de Wernicke trabaja de forma estrecha con el área de Broca en el lóbulo frontal izquierdo, que es necesario para hablar. Sin embargo, el hemisferio derecho es fundamental para interpretar el contexto y, por lo tanto, el significado de gran parte del lenguaje. Continuando con la presentación, es importante entender cómo se relaciona la forma de organizar y presentar la información, el diseño de las actividades de aprendizaje para estos estudiantes y el funcionamiento del cerebro. Para eso hemos decidido generar 2 grandes bloques para entender esta relación. Lo primero es que la información se organiza y se presenta de acuerdo a las funciones cognitivas. Entre estas funciones cognitivas tenemos 4 fundamentales. La primera es la atención, que como función cognitiva lo que hacemos es seleccionar de aquellos estímulos los que van a ser útiles y adecuados para desarrollar bien sea una actividad motora o mental. Con relación a la memoria, tiene que ver con este proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Asumimos que si un estudiante no presta atención, pues no podrá codificar y mucho menos almacenar y recuperar esta información. La tercera de estas funciones son las funciones ejecutivas, que hacen relación a esas funciones de un dominio más complejo, en donde esperamos que se dé un control cognitivo y por tanto una regulación de los procesos de pensamiento y de conducta. Aquí hay que reconocer que tenemos 4 elementos o componentes básicos. Uno es que el estudiante pueda formularse unas metas, que la podamos planificar desde diferentes etapas y generar estrategias para lograr esos objetivos de aprendizaje, que él desarrolle habilidades que impliquen esa función o ejecución de esa conducta y que por tanto estas actitudes lleven a desarrollar procesos de una manera más eficaz. La cuarta función pues tiene que ver con el lenguaje, y esta la entendemos como ese sistema de comunicación simbólica que nos permite hacer la manifestación a través de la lengua. Como lo mencionaba la compañera Patricia, pues este procesamiento del lenguaje interviene en diferentes áreas del cerebro que interactúan de modo integrado para poder generar las funciones. Sin embargo, pues asumimos que esta función está direccionada desde el hemisferio izquierdo. Como segundo elemento de esta relación tenemos la descripción de esas habilidades de aprendizaje vistas desde estos referentes. Para esto el equipo ha propuesto definir las actividades como en 3 grandes bloques. El primero tiene que ver con el diagnóstico, en donde este diagnóstico va de la luz de esas actividades que requieren de las 4 habilidades para la segunda lengua, en este caso inglés, en donde vamos a trabajar
el escuchar, hablar, leer y escribir desde las diferentes propuestas. El segundo elemento, luego el diagnóstico del estudiante, del grupo de estudiantes, es desarrollar una secuencia o un escenario de aprendizaje, entendiendo el escenario de aprendizaje como un elemento disciplinar y que involucra la resolución de problemas en contextos relativamente nuevos. Desde este escenario, entonces, se proponen 4 fases o etapas que el estudiante debe desarrollar. La primera es me aproximo, que tiene que ver con la presentación de esa situación problema, la definición del contexto y donde se espera que el estudiante tenga la capacidad de identificar y comprender la información. El segundo elemento de la secuencia didáctica es exploro, donde se espera que el estudiante aplique lo que ha aprendido desde ese contexto de la situación planteada y manifieste habilidades de aplicación y análisis para la resolución del problema. La tercera etapa es me comprometo, en donde se espera que el estudiante emita juicios frente a esa solución propuesta y desarrolla habilidades que tengan que ver con la evaluación y la creación. El cuarto elemento o fase de esta secuencia es la resignificación y producción, donde se espera que el estudiante no solo resuelva el problema y haya desarrollado habilidades, sino que también tenga la capacidad de divulgarla hacia los demás compañeros. Y finalmente, para cerrar con las actividades propuestas dentro del aprendizaje, está la tercera, que tiene que ver con la evaluación formativa, entendiendo esta como una evaluación que le aporta al progreso del estudiante. En ese sentido, lo que se propone es desarrollar una rúbrica de valoración que, a partir de esas habilidades que hemos descrito, de esas habilidades lingüísticas, el estudiante tenga la capacidad de reconocer en qué parte del proceso va y a partir de allí poder proyectar esas necesidades de mejora frente al proceso. ¿Cómo se incluye y fortalecen los factores como la relevancia, la novedad, la intensidad y el movimiento para lograr la competencia lingüística? 1. Manejar situaciones de interés para que los estudiantes le genere preguntas, por ejemplo por videos. 2. Fomentar en los estudiantes, trabajar la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y el uso de la tecnología. 3. La competencia lingüística en clase de inglés a través de las actividades como escuchar y comprender información de textos en situaciones comunicativas, expresar oralmente a través de ideas, sentimientos o experiencia propia, leer, comprender y escribir textos en inglés, utilizar correctamente los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos en la lengua extranjera, en textos reales, entre otros.